Bendecidos, bendecidos. Dios es bueno. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Muy bien, muy bien. Estamos ya en la sala. Bienvenidos, bienvenidos. Estamos compartiendo cómo desarrollar una perspectiva en línea con lo que la palabra de Dios nos enseña. Un abrazo para todos, un abrazo para todos. Estamos pues viendo cómo debemos ver las percepciones, las restricciones con las cuales nos vamos encontrando como pueblo de Dios. Enfrentamos distintos tipos de circunstancias y más allá de lo que podamos experimentar o vivir, nuestra actitud tiene que ser la adecuada, la correcta. Hay que asumir ciertas acciones, ciertas actitudes que reflejen nuestra confianza en el Señor, nuestra fe viva en Él, y que podamos nosotros mantenernos firmes, constantes, cualquiera que sea la situación que tengamos que enfrentar. Las actitudes se desarrollan, las actitudes espirituales, cristianas, y es producto de un buen entendimiento de las cosas. Hay cosas que todavía no sabemos, necesitamos aprender, hay circunstancias que nos obligan a reaccionar y reaccionar adecuadamente. Es el producto de un buen entendimiento de las cosas. Tenemos que crecer, tenemos que madurar, pero todo empieza por la renovación de la mente. La Biblia dice que cuál es nuestro pensamiento, tales somos. Y tenemos que admitir que pues no lo sabemos todo, estamos en constante crecimiento y en constante aprendizaje, y pues hay verdades, sobre todo que tienen que ver con la oposición o la persecución a la que estamos siendo sometidos de una u otra manera. Cómo enfrentar, qué actitud tomar, cómo desarrollar nuestra fe. Y según Pablo, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso significa de que en la medida que escuchemos más de la palabra de Dios, en esa medida nuestra fe también se fortalece. Y hay temas específicos que tenemos que tomar en cuenta para que la fe pueda ser avivada y podamos nosotros pues estar preparados. Usualmente la gente tiene la idea de que cuando algo malo nos pasa es porque Dios nos está castigando, ¿no? Usted debe haber oído, ¿no? ¿Qué habrá hecho el hermano o la hermana para que esto le pase? ¿Sí? ¿No? Entonces, asociamos, por la mente religiosa que hemos heredado, asociamos el sufrimiento con el castigo, ¿no? Y asociamos también las cosas buenas que nos puedan pasar con la bendición, ¿no? Y nos sorprendemos porque hay gente mala que le va bien. Y no podemos pensar de que pues Dios los está bendiciendo de ninguna manera. Sin embargo, cuando se trata del sufrimiento, sí, con mucha facilidad asociamos el sufrimiento con el castigo, ¿no? Y nos cuesta entender que una persona puede ser bendecida, está bendita en Cristo Jesús, y sin embargo pasa situaciones de adversidad como una cosa normal. Y eso es lo que estamos viendo, que es natural que el mundo se oponga a nosotros, es natural que haya una oposición férrea contra el cristiano, es natural que suframos como consecuencia de nuestra fe. En Mateo 5:10 al versículo 11,
Jesús especifica que la causa de la persecución, la causa, perdón, que Él y la justicia son la causa de la persecución, ¿no? Que la persecución tiene una causa, pero esa causa es Cristo, ¿no? Esa causa de Cristo y a causa de nuestra fe. O sea, es inevitable el sufrimiento, la persecución, porque somos de la fe de Jesús. O sea, es inevitable. Vamos a enfrentar oposición, vamos a tener luchas y tenemos que armarnos de pensamientos bíblicos para poderlos enfrentar, ¿no? Lo importante que Cristo puso de relieve, es por la causa de la justicia y por causa de mí. Mateo 5, versículo 10 y 11, ¿no? Por la causa de la justicia y por causa de mí. Si somos discípulos de Cristo, esto es lo que nos va a pasar a ti y a mí, ¿no? Como una consecuencia de nuestra fe, como una consecuencia de nuestra fe, de creer en Cristo. El creyente es perseguido porque somos cierto tipo de personas, porque nos comportamos de una manera determinada. Y esto, en consecuencia, va a producir que nademos contra la corriente y el mundo se oponga a nosotros. Nuestro Señor dijo, ¿no? Si a mí el mundo me ha aborrecido, a vosotros también los aborrecerá. Si algunos han creído en mí, algunos creerán, dice la Escritura, ¿no? A través de ustedes. Entonces, hay que entender que estos acontecimientos son necesarios. O sea, no asumirlos como, oh, ¿qué habré hecho mal? O con interrogantes de, ¿por qué me pasa esto? ¿No? ¿Por qué tiene que pasarme esto a mí? No, no, tenemos que confiar en Dios, entender que estamos en las manos de Dios, que Él es nuestro Señor, y que si Él permite que acontecimientos de lucha, de dificultad, de tristeza nos sobrevengan, podemos confiar en Él, podemos confiar de que Él tiene en su mano el control de todas las cosas, incluyendo nuestros sufrimientos y dificultades, ¿no? Porque es natural. El apóstol Pablo dijo que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos en el reino de Dios. Remarco y repito, no estamos diciendo que por causa de nuestro sufrimiento somos nosotros salvos, pero todo salvo va a pasar situaciones de sufrimiento. El salmista dice, aunque ande valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. O sea, los valles de sombra y de muerte son contemplados dentro de la vida del cristiano. Ciertamente, el salmista empieza diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos, me hará descansar, junto a agua de reposo, me pastorearán. Pero también incluye, aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿no? Entonces ahí se contempla el sufrimiento, las dificultades, las luchas que podamos asumir o enfrentar. Yo recuerdo hace muchos años, mirando Cruz 700, estoy hablando hace unos 30 años atrás, quizás un poco más, estaba viendo un programa llamado Cruz 700 y Pat Robertson, que era el anfitrión, estaba teniendo a un entrevistado que era un pastor, un predicador, y le estaba preguntando acerca de la vida cristiana, ¿no? ¿Cómo tú ves la vida cristiana? Y el hermano, el pastor el predicador definía diciéndolo de esta manera, ¿no? Él decía, la vida cristiana es una vida llena de vicisitudes, ¿no? Esa fue la definición. La vida cristiana es una vida llena de vicisitudes. Y siguió conversando. Y yo me quedé pensando en esa palabrita, ¿no? Vicisitudes. Cuando fui al diccionario a buscar el significado de esta palabra, encontré que vicisitudes significa alternancia, ¿no? Cambio de situación. Y cuando él estaba diciendo la vida cristiana es una vida llena de vicisitudes, estaba diciendo una vida llena de alternancias, de cambios,
¿no? Donde uno a veces está en grandes luchas y grandes victorias, disfrutando de gran gozo, experimentando también grandes tristezas. O sea, la vida cristiana es una vida llena de vicisitudes. Y armarse este pensamiento, entender que la vida cristiana contempla diferentes tipos de experiencias, tanto dolorosas como gratificantes, entonces nos ayuda a nosotros a enfrentar la vida con una actitud diferente, ¿no? Diferente. Entonces, hay que entender que el escarnio, la persecución, la calumnia, van a ser ocasiones o experiencias que vamos a vivir como consecuencia de quienes somos en el Señor. Somos hijos de Dios, ¿no? No lo asumamos como un castigo por algo malo que hayamos hecho, porque en realidad, inevitablemente, a veces hacemos cosas que no son correctas, pero Dios no está cada que caminamos y cometemos algo incorrecto mandando un castigo o castigando. No. Él no disciplina, él no se entrena, pero la persecución debe ser asumida como una situación a la cual estamos sometidos como consecuencia de ser lo que somos, hijos de Dios. Hay que entender que el Señor no va a comprometer sus normas para que demos cabida a los valores del mundo. No, el Señor, no puede haber mezcla, no puede haber tibieza. Tenemos que aborrecer las cosas del mundo, no amarlas. Tenemos que rechazarlas. Nosotros como discípulos no hacemos lo que queremos o deseamos, sino que nuestro deseo es hacer la voluntad de Dios, y eso significa sufrir grandes conflictos con lo que el mundo plantea, ¿no? Con los valores del mundo, con los rudimentos del mundo, porque nosotros somos luz, somos sal, estamos en una batalla cósmica, vamos a ser perseguidos. Los que se caracterizan por tener un carácter cristiano, buen testimonio, van a ser perseguidos. Somos llamados justos. Los que tenemos una posición correcta con Dios en Cristo Jesús, basados en lo que Cristo ha hecho con su muerte y su resurrección, vamos a sufrir, vamos a padecer. La posición de justos nos pone en esa situación, porque hemos sido justificados, ¿no? Entonces, debido a nuestro carácter, a nuestra calidad de vida, vamos a enfrentar situaciones difíciles. Nosotros defendemos un estándar divino. Nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Y nos negamos a transigir con el paganismo, con las prácticas mundanas, porque somos hijos de Dios, ¿no? Estamos en ese proceso siendo conformados a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estamos en un continuo crecimiento, desarrollo. No podemos quedarnos estáticos, siendo los mismos. Crecemos en Cristo Jesús, maduramos, tenemos mejor comprensión de las cosas y unas nuevas maneras de enfrentar las situaciones de la vida, porque estamos identificados con el Señor. Nosotros somos sal y luz, ¿no? Sal y luz en este mundo. Y eso es algo que el mundo no puede tolerar, ¿no? Entonces, todos aquellos que estamos en comunión con nuestro Señor, nos sometemos a una transvaloración de los valores, ¿no? Todos aquellos que estamos en Cristo Jesús, nos sometemos a una transvaloración de los valores. Es decir, nuestros valores están por encima de los valores del mundo. Hemos sido transferidos, tenemos una nueva experiencia, una nueva posición, un nuevo estilo de vida, ¿no? Y entonces enfrentamos situaciones de grandes conflictos, de grandes luchas, internas como externas. Nos enfrentamos. Recuerden, tengan presente, hermanos, que como cristianos tenemos tres enemigos definidos, muy definidos. Tres enemigos muy definidos. Satanás, con el cual nosotros, a quien nosotros podemos definir claramente como
enemigo férreo en contra de nosotros. Satanás es un enemigo. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, tenemos un enemigo que es Satanás. El segundo enemigo es el mundo. El mundo es un enemigo también y su enemistad hacia nosotros se manifiesta en los ofrecimientos sensuales, humanistas, disfrutes temporales que el mundo ofrece. Y otro enemigo, a veces muy poco reconocido por lo que es la carne. Y cuando hablamos de la carne, ahí está involucrado también el tener cuidado de nosotros mismos, porque de manera sutil el diablo va ganando ventaja y tenemos que velar y cuidarnos aún de nosotros mismos, ¿no? Cuidarnos aún de nosotros mismos, porque somos débiles, somos frágiles. Así que hay un abismo entre un discípulo del Señor y el mundo. Hay un abismo entre uno que es cristiano y uno que no lo es. Recuerden, nuestro Señor se negó a estar en sintonía con el mundo o dar cabida a sus normas. Nuestro Señor no encajaba en la corona política correcta. El mundo siempre ha rechazado a los cristianos, a los que creen en Jesús, porque nosotros seguimos los mismos valores de nuestro Señor y Salvador. En todo tiempo ha sido esto. Las cosas no han cambiado. Hay una batalla continua, una tensión, ¿no?, continua entre las cosas de este mundo y nuestro Señor. Entonces, nosotros somos invitados, ¿no?, a vivir una vida santa, y para el mundo resultamos inoportunos. Para el mundo resultamos inoportunos, ¿no?, porque somos diametralmente opuestos a los valores de este mundo. Eso es muy importante comprenderlo. Y por eso es que una cosa es la posición que toman algunos no creyentes, y otra cosa que toman otra posición que toman algunos otros no creyentes. Hay una contraposición, pero nosotros tenemos una tercera posición, ¿no?, que es la de andar conforme a los propósitos divinos, respetando los valores cristianos, opuestos a todo lo que el mundo es. Y en ese sentido nos convertimos en perturbadores del sistema, ¿no? Perturbadores del sistema. Nosotros proclamamos libertad, vida, esperanza. Hablamos de libertad en Cristo Jesús. Hay muchos ejemplos, hermanos, en la Biblia de persecución, de cómo la iglesia en sus orígenes tuvo que enfrentar grandes desafíos, grandes oposiciones, y se supo sobreponer a ellas y caminar en victoria, caminar en confianza, a pesar de que muchos de los cristianos fueron arrestados, torturados, matados. Pero la iglesia se mantuvo firme, confiando en el Señor, en su Señor. Ahora, ellos, por supuesto, entendían que la persecución no era consecuencia de que se lo merecían, ¿no? Esta persecución no viene porque se lo merece. No es a causa de las luchas de poder con los demás. No es por egoísmo, complejo de mártir o paranoia, ¿no? O porque somos o son hostiles de manera gratuita contra nosotros, o porque nosotros somos hostiles o críticos. No, es porque estamos en el Señor. Somos el pueblo de Dios. Entonces, esas experiencias donde se ve al mundo reconociendo a la iglesia, dándole cierto reconocimiento, hay que ponerlas en telas de juicio, y hay que poner en duda algunas cosas que pueden estar sucediendo al respecto, porque si es así, entonces algo estamos haciendo mal, porque de manera natural el mundo se va a oponer porque nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Nosotros representamos y somos luz y somos sal, ¿no? Entonces, el mundo jamás nos va a reconocer en ese sentido, ¿no? Aunque hemos visto algunas experiencias medias raras en cuanto a algunos cristianos
siendo gratificados y reconocidos por el mundo. Ahí hay que tener cierta suspicacia y ver si corresponde o no a lo que la Biblia enseña. Nos vamos a encontrar con que eso no está bien, algo no está bien ahí, ¿no? Nuestro carácter cristiano afecta cada aspecto de nuestra vida. Recuerden, el carácter cristiano se forma en la medida que mejor entendemos la palabra de Dios, que tenemos una mejor comprensión de las cosas. En esa medida nuestra mente va siendo renovada y en consecuencia somos o expresamos todo ese cambio a través de nuestro carácter. Entonces nuestro carácter va a ser afectado y va a afectar cada aspecto de nuestra vida, va a afectar nuestro trabajo, nuestra vida social, nuestra vida familiar, nuestra vida política, etcétera. O sea, todo lo que nosotros vivimos va a ser afectado por la transformación, por la obra de Dios a través de su palabra en nosotros. Hace unos días compartiendo con una hermana pastora, ella me hablaba de ciertas cosas y yo le llamé la atención porque yo le decía, hermana, usted me está hablando como me hablaba hace 5 años, con dolor, con resentimiento, con cierta frustración, y no puede ser, porque 5 años después usted tiene que haber comprendido algunas verdades espirituales que le hayan ayudado a superar ese episodio que usted vivió hace 5 años. Usted no puede arrastrar eso 5 años después, porque la palabra nos purifica, la palabra nos santifica, la palabra nos libera. Entonces parece que usted está siendo una oidora olvidadiza. Usted no está tomando en cuenta los consejos de la palabra de Dios y alineando su vida a esa palabra. Vamos a orar, hermana, vamos a pedirle perdón al Señor. Usted tiene que armarse de los nuevos pensamientos, de la palabra de Dios y enfrentar esos resentimientos perdonando, amando, bendiciendo, porque eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ana me dijo, sí, pastor, tiene razón, ¿verdad? No estoy tomando en cuenta, ¿vale? La verdad es que ya he aprendido, ¿no? A veces nos gana la emoción, lo emocional, nuestro temperamento, en lugar de que prevalezca la escritura, la palabra, el consejo divino. Porque todo lo que estamos aprendiendo, hermanos, hermanas, tiene que afectar nuestra vida. Cuando hablamos de nuestra vida, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de nuestro trabajo, nuestra vida social, nuestra vida familiar, nuestra vida política. Todo tiene que verse afectado por lo que estamos oyendo. Nuestros comportamientos van cambiando, nuestras conductas van cambiando como consecuencia de la renovación de nuestra mente. Entonces, yo no puedo ser, yo me encontré con gente que dice, pastor, pero, oye, qué distinto está, qué distinto a la... Bueno, no puedo ser el mismo, no puedo ser el mismo, ¿no? Sí, hay ciertas cosas que se mantienen, pero hay otras cosas que definitivamente han sido renovadas, ¿no? Han sido renovadas. Y eso es muy importante comprenderlo para poder realmente experimentar una completa liberación y una victoria continua, ¿no? Entonces, nuestro carácter afecta cada aspecto de nuestra vida. Ya hemos explicado que el carácter se va formando en la medida que nuestra mente va siendo renovada porque somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, cuando hablamos del carácter, nuestro trabajo, vida familiar, vida social, vida política, se ve afectada. Nos convertimos o no, o comenzamos a manifestar la sal y la luz que ya somos, ¿no? En esas áreas cruciales de nuestras vidas. Entonces, muy importante entender esta verdad, ¿no? Hay muchas prácticas del mundo que debemos ir desechando, ¿no? Entonces, nosotros nos negamos a hacer y a promover lo que el mundo hace y promueve. Jesús es nuestro Señor y no hay otro, ¿no? Nuestro Padre, Dios, es exaltado y ha exaltado a Cristo sobre todo nombre. Así que toda rodilla tiene que doblarse a Jesucristo en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. La Biblia dice ahí en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11,
que un día toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre, ¿no? Entonces, eso va a suceder. ¿Qué nos corresponde a nosotros como cristianos? Bendecir, amar, predicar, servir, obedecer. Entonces, nosotros marcamos una gran diferencia con este mundo. Nosotros caminamos por el camino angosto, ¿no? Cuando nuestro Señor mencionó el camino angosto, estaba describiendo un camino estrecho y difícil, pero no imposible en él, ¿no? En él. Entonces tenemos que avanzar y no tolerar en nuestras vidas prácticas inadecuadas, ¿no? Luchar contra ellas. La Biblia dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, la Biblia habla de eso. Andad en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Es una batalla continua. Pero hay que ser conscientes de que enfrentamos una gran lucha. Satanás, el mundo y la carne. Satanás, el mundo y la carne. O sea, hay que ser conscientes de que estamos en una lucha continua en ese sentido. Ahora, déjenme hacer un paréntesis y clarificar un pensamiento que a veces la gente suele tener y es equivocado. Cristiano, estamos hablando de cristianos, ¿no? ¿Por qué el apóstol Pablo diría que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes? ¿Por qué él tendría que decir y aclarar que nuestra lucha no es contra carne ni sangre? ¿Por qué? Porque el diablo usa carne y sangre para hostigarnos y atacarnos. O sea, ¿cuál es la herramienta que el diablo utiliza para atacar a los creyentes, para atacar al pueblo de Dios? Que utiliza carne y sangre. O sea, hombres, mujeres, sistemas, utiliza lo humano, lo natural. O sea, a través de eso nos ataca. Pero hay que entender que aunque los ataques vienen por medio detrás de esos medios está Satanás. O sea, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Pero si enfrentamos esa lucha, ¿no? Que es contra huestes espirituales de maldad, pero que se manifiestan a través de carne y sangre, entonces las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, ¿no? Porque ¿dónde construye el diablo las fortalezas en la gente del mundo? En sus mentes. Les pone ideas, conceptos, ideologías, doctrinas de demonios. ¿Cómo batallamos contra ellos? Con armas espirituales. ¿Cuáles son las armas espirituales? La oración, la palabra de Dios, sobre todo la palabra de Dios, ¿no? Y la oración, ¿no? En combinación. Pero usamos la palabra de Dios y nos enfrentamos contra las mentiras del diablo, ¿no? Entonces, los cristianos de hoy en día marcamos una diferencia, debemos marcar una diferencia y entender que hemos sido llamados por Dios para servir, para ministrar en este mundo y hacerlo de una manera distinta a la que el mundo está acostumbrada y desea, ¿no? O sea, diferente, ¿no? O sea, entender eso, entender que somos hijos de Dios y como consecuencia vivimos una vida diferente. Amén. O sea, nos desafiamos a nosotros mismos, hermanos, ¿no? Entonces, tenemos que entender que somos hijos de Dios, que nuestra vida está rendida a Cristo, ¿no? Vivimos para el Señor. Nuestro deseo es glorificar a Dios. ¿Cómo debemos responder a estas persecuciones? ¿Cuáles deben ser nuestras actitudes? Jesús describe nuestra actitud diciendo, fíjense, regocíjense y alégrense. Wow, qué tal reto, ¿no? Dice, gócense y alégrense en las persecuciones. Aleluya, ¿no? Recuerdan a Juan, a Pedro y Juan saliendo de la tortura a la cual habían sido sometidos. Dice que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de sufrir por la causa del Señor. Salieron gozosos. Jesús describe nuestra actitud. Regocíjense y alégrense, dice en el versículo 12, ¿no? De Mateo 5, donde hemos leído, ¿no?
Regocíjense y alegrense. La palabra original para estar alegre es el significado del verbo agallistai. Agallistai es un verbo griego. Significa dar un salto en gran manera, ¿no? Es expresión a través del movimiento. Es una alegría que salta de alegría. Esta alegría no nos deja, no nos abandona cuando las circunstancias de la vida cambian. Podemos traducirlo en se regocijan. Se regocijan con mucho gusto. Hay contentamiento. Es estar sumamente alegre o literalmente saltar de alegría, ¿no? Entonces, ¿qué es la actitud que debemos tener ante la persecución? Gozarnos por cuanto somos participantes de los padecimientos de Cristo. La Biblia dice, Pedro dice, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, ante bien gozaos, ¿no? Por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. Debemos gozarnos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aleluya. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, por supuesto, esta respuesta a la que estamos refiriéndonos no es una respuesta típica. La respuesta típica del mundo es ponerse de mal humor, como un niño, para lamer nuestras heridas en la autocompasión, como un perrito, o simplemente sonreír y aguantar como un estoico, o fingir que disfrutamos algo como un masoquista. Jesús dijo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por los que os ultrajen y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, llover sobre justos e injustos. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 44 al 48. O sea que somos llamados a ir contra la corriente, a enfrentar de una manera distinta las circunstancias, a diferenciarnos del mundo, destacarnos de ellos, porque somos hijos de Dios, porque somos hijos de Dios, porque somos el pueblo de Dios. Amén. Que nos consideramos indignos de padecer por causa del Señor. El Señor nos tiene por dignos de padecer por su causa, aunque somos indignos, Él nos tiene por dignos de padecer por su causa. El apóstol Pablo demostró en su vida que un cristiano maduro se regocija mientras está siendo perseguido. Gloria a Dios. El apóstol Pablo demostró en su vida que un cristiano maduro se regocija mientras está siendo perseguido. Es difícil entender estos principios, estos valores, porque estamos acostumbrados a reaccionar en la carne. Somos intolerantes ante el agravio. A una calumnia respondemos demandando, ¿no? Exigiendo que nos pidan perdón. Es lamentable, pero esa es la tendencia natural y es la tendencia que a veces muchos cristianos tienen por falta de comprensión de que somos hijos de Dios y podemos reaccionar de una manera distinta a lo común, a lo que el mundo nos tiene acostumbrados. Por ejemplo, Pablo y Silas estaban en un calabozo interior en la cárcel de Filipos, después de haber sido severamente golpeados, ¿no? Con muchos azotes. Sus pies fueron asegurados en acciones con cadenas en los pies y en la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Bendito sea Dios. Oraban y cantaban himnos a Dios. Alabado sea Dios. El Señor nos ayude para poder tener la misma actitud
frente a la persecución y a los agravios. Bendito sea Dios, que Dios nos ayude, ¿no? A veces nos defendemos de manera inmediata. Dice el salmista, mas yo soy gusano y no hombre, ¿no? Oprobio de los hombres, dice. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, ¿no? Bendito sea Dios. Ellos tenían un servicio de adoración en la cárcel. Jesús dijo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Recuerdan? Mateo 18:20, ¿no? Yo estoy allí en medio de ellos. Ellos se regocijaban en su presencia, ¿no? Contando que es un privilegio la oportunidad de sufrir por él. Bendito sea Dios. Es un privilegio, ¿no? Nos atacan, el mundo nos resiste. Bendito sea Dios. Así que usted puede ver, por ejemplo, en Hechos capítulo 5, donde nos habla de, miren lo que dice, ¿eh? Y sobrevino gran temor sobre toda la iglesia, ¿no? En Jerusalén, cuando el Espíritu Santo purgó a Ananías y a Zafira. La iglesia se llenó del Espíritu Santo, pero el sumo sacerdote y todos sus asociados se llenaron de celos y pusieron sus manos sobre los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, ¿no? Un ángel vino durante la noche y los puso en libertad. Al amanecer, los apóstoles estaban en la predicación del templo, ¿no? Alguien informó a las autoridades y se enfrentaron una vez más. Así que ellos dijeron, ¿no? Nos mandamos estrictamente que no enseñarais en ese nombre, pero habéis ahora llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Todavía se quejan de la misma manera. Pedro, lleno del Espíritu Santo de Dios, dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Jesús, a este hombre, a este Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Pero eso no los calmó, no calmó sus ánimos. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Por último, el Sanedrín escuchó a Gamaliel y entonces llamaron a los apóstoles y después de azotarlos, les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Fíjense, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Así que los creyentes en la iglesia primitiva pudieron gozarse y alegrarse porque fueron sometidos por causa del nombre de Jesús. La alegría de los creyentes bajo el fuego va a ser no a pesar de, sino debido a la persecución. Es una indicación del verdadero discipulado, del verdadero creyente, del verdadero hijo de Dios, ¿no? O sea, sí, hemos sido llamados a no solamente a creer en el Señor Jesús, sino a padecer por su causa. Repito eso. Hemos sido llamados no solamente a creer en el nombre de Jesús, sino a padecer por su causa. Eso es un llamado que tenemos. Nosotros no somos de los que buscamos sufrir, de los que buscamos padecer, no, de ninguna manera. No hay un ánimo masoquista en ese sentido, ¿no? Sino que entender que como hijos de Dios vamos a ser sometidos a situaciones difíciles de sufrimientos profundos, pero podemos confiar en Dios. Nuestro Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿no? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, tenemos la mejor compañía. El Señor vive y mora en nosotros. Somos templos del Espíritu Santo.
Tenemos hermanos que oran por nosotros y nos cubren con su amor. Así que regocijándose en la persecución es completamente contrario a la manera del pensamiento del mundo de la persecución. Es la evidencia de la autenticidad, ¿no? Se ha descrito como un certificado de autenticidad de la verdad de los verdaderos creyentes. Jesús y el escritor de Hebreos nos recuerdan que estamos en buena compañía, que mataron a los profetas antes que nosotros. Es la gran sala del capítulo de la fe, ¿no? Que el escritor nos habla de aquellos que han caminado por este mundo a través de la fe, ¿no? La fe a través de los siglos. Experimentamos, dice la Biblia, ¿no? Mira, experimentaron vituperios y azotes. Hebreos 11, 36 a 38, ¿ya? Fíjense, ¿ya? Hebreos 11, 36 a 38. Escucha esto. Experimentaron vituperios y azotes. Sí, también las cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, fueron tentados, fueron condenados a muerte con la espada. Se fueron de ovejas en pieles de cabra, pobres, angustiados, maltratados. Pero fíjese la declaración del escritor, de los cuales el mundo no era digno. De los cuales el mundo no era digno. Errantes por desiertos y montañas, y cuevas y agujeros en el suelo. ¿Qué dijo Jesús? Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. La actitud que debemos tener frente al sufrimiento, frente a la persecución. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Eso está en Mateo 5:12. Mateo 5:12 nos habla de la actitud que debemos tener frente a la persecución, cómo debemos responder frente al agravio. Alabado sea Dios. Amén. Si nos persiguen hoy en día, pertenecemos a una sucesión noble de los creyentes. En la persecución, la iglesia primitiva era el verdadero creyente, ¿no? Es tan generalizado como la popularidad universal de los falsos profetas. O sea, en la persecución, la iglesia primitiva era, ¿no? Era el verdadero creyente. Así que ese es el llamado. Si tenemos el privilegio de ser perseguidos, estamos en buena compañía. Estamos en una comunión, ¿no? Estamos en una comunión con el Señor que el mundo, el sistema mundial rechaza. Un verdadero discípulo va a padecer, ¿no? Va a padecer. Vamos a ser perseguidos de diferentes maneras y en diferentes niveles. Por supuesto, recuerde 1 Corintios 10:13, ¿no? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque fiel es Dios que no os dejará ser probados más allá de lo que podéis resistir, y que juntamente con la prueba os dará la salida para que podáis soportar. Ahí está. El Señor garantiza que no vamos a ser probados más allá de lo que podamos soportar o resistir. Amén. Entonces estamos abiertos a cualquier situación, confiados de que Dios nos sostiene, de que Él nos guarda. Somos sal y luz. Somos sal y luz. Jesús describió el poder de la penetración del evangelio en las personas que son transformados por él como asimilables asimilables a luz y a sal. O sea, el Señor dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Aleluya. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Vosotros sois la sal de la tierra.
¿no? Pero si la sal pierde su sabor, su efectividad, su acción, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. ¿Qué dijo Jesús? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aleluya. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Entonces, los cristianos debemos salar la tierra, ¿no? Verter una gran cantidad de sal en lo que está dañado y tenemos que enfocar la luz de la palabra de Dios en la oscuridad espiritual. Hemos de vivir para Cristo ante un mundo que observa. Tenemos que vivirlo como sal y como luz. ¿Qué somos? Sal. ¿Qué hace la sal? Preserva de la corrupción total, preserva de la destrucción, preserva y da sabor a la vida. Aleluya, eso somos nosotros en este mundo. Somos la sal que preserva, que evita la corrupción, la destrucción, que le da sabor a la vida y que estimula el apetito. Fíjense, la sal, las propiedades que tiene la sal, estimula el apetito. Debemos ser un desinfectante moral en un mundo cuyos estándares son tan bajos, ¿no? En constante cambio o no existe. Así es, debemos nosotros cumplir nuestro papel. Hemos de tener un efecto conservante a la comunidad. Ese es el efecto que debemos producir en este mundo. Somos hijos de Dios, ¿no? Gloria a Dios. Debemos tener cuidado, ¿no? De no dejar que nuestra sal pierda su sabor o su efectividad, ¿no? Debemos caminar esparciendo esa sal, ¿no? Para que se preserve la sociedad. Por otra parte, el mundo es absolutamente oscuro espiritualmente. La luz penetra e ilumina la oscuridad. Jesús dijo a sus discípulos, ¿no? Que somos luz. Luz, somos la luz del mundo. ¿No? Una lámpara pequeña, bien colocada, alumbra a cada uno en la casa de una habitación. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Nuestra vida cristiana debe ser perfectamente visible a todos los hombres. Visible a todos los hombres. En el trabajo, en la familia, en las cosas que hacemos, aún en el juego, en todo, ¿no? Debemos hacer nuestro papel. Ahora usted se pregunta, ¿pero qué tiene esto que ver con la persecución? Todo. ¿Cuál es su luz? Es nuestro estilo de vida cotidiana y el testimonio. Es el lugar donde vivimos caminando en los valores cristianos, ¿no? Vivimos para Cristo ante un mundo que observa. Hay un precio que pagar, ¿no? La causa de la persecución es a causa de que somos sal y somos luz. Al mundo no le gusta nuestra sal, ¿no? Porque la frota en sus llagas putrefactas, ¿no? Y pobredumbre. Ese mundo detesta la luz de Jesucristo por la exposición de la corrupción en un mundo sombrío y perverso. Entonces tenemos que tener cuidado. Nosotros somos la sal y por eso somos rechazados. Vivimos en un día donde el énfasis se viene abajo y hay que emitir nuestro voto a favor de Jesús, ¿no? A favor de Jesús, de lo que Jesús nos ha enseñado. Entonces hay que entender que ese es nuestro papel. Eso es lo que nos corresponde. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dice el Señor, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Aleluya, alabado sea Dios. Entonces es una forma, es un enfoque diferente de la vida, es una forma distinta de ver los problemas y las dificultades. El Señor habló de recompensa de los que sufren persecución. Recompensa de los que sufren persecución. Los que padecen persecución por causa de Dios y no por culpa propia, ¿no? Sino por las causas que el Señor establece. Dice la Biblia, de ellos es el reino de los cielos, ¿no? La salvación es una recompensa. La salvación es una recompensa, ¿no? Pero hay recompensas para los salvos, por vivir una vida digna, una vida testimonial, una vida de edificación y de bendición. Nosotros ya somos salvos, por la gracia de Dios. Pero, siendo salvos, seremos recompensados por la vida que hemos vivido en este mundo, representando a Jesús y cumpliendo nuestra función y papel, que es de ser sal y luz. Aleluya. Una recompensa futura a causa de la persecución que sufrimos en la actualidad. Una recompensa futura a causa de la persecución que sufrimos en la actualidad. Somos benditos, bendito sea Dios, somos benditos. Nos sometemos a la voluntad de Dios, pero vamos a ser perseguidos porque somos conformados a la imagen de Cristo. Aleluya. Entonces es un llamado a vivir una vida diferente, de confianza, de seguridad, por causa de nuestra fe. Muy bien, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, oh Dios, por esta palabra. Te pedimos, nuestro buen Dios, que nos ayudes a poder entender estas verdades y aplicarlas en nuestras vidas, Señor. Que tengamos actitudes correctas, oh Dios, reacciones adecuadas, que podamos bendecir y luchar aún contra nosotros mismos, Señor, porque débiles somos. Que podamos estar llenos de tu Espíritu Santo, Señor, y rechazar todo aquello que no convenga. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria.